¿Ara? Sí. Bueno, buenas tardes a tothom. El placer es mío estar otro año más aquí, es el tercero consecutivo y de verdad que me hace mucha ilusión estar aquí porque me hace mucha ilusión ver otra vez otra generación de gente que ha vuelto a superar el MIR, que se ha vuelto a superar a sí mismos. De verdad, enhorabuena, porque siempre me parece admirable el esfuerzo y sobre todo porque me hace mucha ilusión ser yo quien nos explique esta especialidad que es tan bonita pero a la vez es tan desconocida, y a mí la verdad es que tampoco la conocía mucho antes de escogerla y la charla PostMIR pues me ayudó mucho a decidirme, y me gusta siempre pues como intentar devolver el favor. Así que bueno, antes de nada quiero aclarar un poquito qué es lo que hace un cirujano pediátrico. La cirugía pediátrica, no sé por qué, la gente tiende a pensar que somos como pediatras que operan, pero nada más lejos de la realidad. O sea, es una especialidad quirúrgica, igual que no hay dudas en que cirugía cardíaca es quirúrgica, cirugía pediátrica es meramente quirúrgica. Operamos, es en quirófano donde queremos estar y es lo que nos gusta hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Pues todo lo que está en verde en la lista. Hacemos la cirugía digestiva, la cirugía torácica, la urología, la cirugía oncológica, neonatal, la cirugía general, hernias, fimosis, etcétera, etcétera. Luego también os pongo en minúscula la cirugía maxilofacial y la plástica, y os lo pongo así porque depende un poco del hospital. Hay hospitales que la cirugía maxilofacial y la plástica la hace el cirujano pediátrico, y hay hospitales en que la cirugía maxilofacial y la plástica la hace el cirujano de adultos que se ha especializado en niños. En Vallebrón, por ejemplo, la plástica la hace una cirujana plástica de adultos, y en La Paz, por ejemplo, lleva cirugía pediátrica. Eso tendréis que ir preguntando específicamente. Luego también hacemos trasplante de órgano sólido en algunos centros y la cirugía fetal. Esto ya un poco más anecdótico. Esto no os tiene que preocupar demasiado a la hora de elegir hospital. Es importante que lo tengáis en cuenta y que sepáis que existe, pero creo que no es una cosa fundamental. ¿Qué es lo que no hacemos? Pues la otorrino, la neurocirugía, la trauma, la oftalmología y la cirugía cardíaca. Entonces, esta diapositiva es como la diapositiva maldita. Esta y la de la lista de hospitales son las que más odio, porque definir una especialidad en una palabra me parece cosa súper difícil. Pero bueno, después de darle 1000 vueltas, me vuelvo a quedar con esta palabra. Cuando la dije el año pasado en la charla, hubo así como una risa generalizada, porque imagino que todos los ponentes pensaban o dijeron la mayoría que su especialidad era la más completa. Y dije, bueno, pues busca otra, pero es que no se me ocurre nada más, y haciendo el mismo matiz que hice el año pasado. Creo que es una especialidad quirúrgicamente completa. Es decir, nosotros tratamos toda o casi toda la patología quirúrgica del niño desde que nace hasta los 16-18 años. Y además, la cirugía pediátrica, lo bueno que tiene es que cada edad del niño tiene una patología quirúrgica específica, es decir, la patología quirúrgica del neonato es diferente de la del lactante, es diferente de la del niño en edad escolar y es diferente de la del adolescente. Cada una es muy específica y cada una tiene su tratamiento específico, y además son cirugías súper bonitas. Aquí tenéis, por ejemplo, imágenes, ¿no? O sea, yo creo que la cirugía pediátrica es la única especialidad que te permite hacer una toracotomía, una leuctomía pulmonar o una toracoscopia o una laparotomía, hacer endoscopia, hacer cirugía de lipospadia, cirugía de las malformaciones torácicas, cirugía neonatal. Es decir, tú puedes hacer un acceso vascular, puedes hacer una endoscopia, puedes hacer una laparotomía, en urgencias puedes tratar una torsión testicular, puedes arreglar una fractura nasal. Es decir, abarcas muchísimas cosas y eres un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, operando una barriga, lo que sea, y por lo que sea hago una laceración en el diafragma, ¿qué hago? ¿Llamo al torácico? No, porque yo soy el torácico y yo sé arreglar una laceración diafragmática. ¿Me llevo el uréter por delante? ¿Qué hago? ¿Llamo al urólogo? No, porque yo soy el urólogo y yo lo voy a poder arreglar. Entonces, creo que eso te da como una versatilidad y también muchas tablas y muchos recursos para poder manejarte en muchas situaciones diferentes. Y yo creo que esto es lo más bonito de mi especialidad. Puntos positivos, por si no son suficientes con lo que ya os he dicho, la variedad, ¿no? Pues ya os he comentado, puedes operar desde un tórax hasta un abdomen, etcétera, etcétera. El tipo de paciente, los niños son la bomba, son el mejor paciente que existe, para mí, claro. Son pacientes que se recuperan súper rápido, tienen una capacidad de regeneración
brutal. Es decir, tú le haces una cirugía muy importante y a lo mejor a la semana está prácticamente recuperado. Ves que también, un poco enlazado con el punto de abajo, es una cirugía resolutiva, es decir, tiene un problema quirúrgico, tú lo operas, se lo solucionas y luego los vas siguiendo en consultas externas y ves que realmente se han recuperado, que están bien y van creciendo pues como niños sanos, fuertes, que hacen una vida normal, que van al colegio y eso te produce pues muchísima satisfacción, ¿no? Por ejemplo, cuando hacías la consulta de neonatos, veías un niño que se había operado de una hernia diafragmática y tiene a lo mejor 8 años y está perfecto y la verdad es que eso te da muchísima satisfacción. Y luego también uno de los puntos más positivos de mi especialidad creo que es el ambiente de trabajo. Esto es lo que te da también pues, el tipo de paciente, ¿no? Trabajar con niños hace que la gente que está allí pues tenga como unas características un poco más especiales, ¿no? Son personas con un perfil un poco distinto, solemos ser gente pues más alegre, más cariñosa, ¿no? Tenemos un trato con el paciente que es muy diferente del trato con el paciente adulto y bueno, pues como podéis ver en las fotos, ¿no? Es una foto de la guardia del Día de Reyes y pues vinieron los Reyes, nos pasamos todos estupendos y esto no me imagino yo que pase en una planta de hospitalización de adultos y creo que es algo muy divertido. Tampoco os penséis que aquello es el país de la piruleta y que nos salen arcoíris por los ojos. No, o sea, somos gente normal y también tenemos nuestro mal genio y nuestras cosas, pero bueno, en general es un ambiente que es más agradable que por ejemplo, trabajando con adultos. Como puntos negativos, pongo de nuevo la variedad y el tipo de paciente. La variedad, pues porque igual si tenemos que saber operarlo casi todo, pues tendremos que estudiar pues mucho más, ¿no? Si tengo que conocerme la anatomía del tórax, la anatomía del pulmón, la anatomía del aparato digestivo y la verdad es que a nivel académico es muy exigente, hay que estudiar cada día, hay que estar siempre al día, tienes que prepararte las cirugías, o sea, realmente a nivel académico es muy exigente. El tipo de paciente, no tanto por el niño, sino por los padres. Nosotros, claro, hay que tener en cuenta que tratamos mucho con padres y esto hay gente que le cuesta un poco y que no le acaba de gustar. Tenemos que entender que también los padres están viviendo a lo mejor una situación un poco dura, están viendo a su hijo pues, que le van a hacer una cirugía de más o menos complejidad y esto pues, es estresante y hay padres que pueden reaccionar un poco mal, la mayoría son comprensivos y te ayudan mucho, pero hay algunos que pueden reaccionar un poco regular o pueden llevarlo un poco peor. Y entonces aquí hay que tener mano izquierda y sobre todo mucha paciencia. Y esto pues también hay que tenerlo en cuenta. Lo de la exigencia ya lo he dicho. Exigencia académica, pero también exigencia física. Es decir, igual te toca quirófano largo y luego quedarte de guardia y luego quedarte saliendo de guardia y luego, bueno, estar de arriba abajo. Es decir, es una especialidad que en general es dura. Luego también, en cuanto a las guardias son guardias duras. Normalmente son guardias de un adjunto y un residente, pero el peso de la guardia recae sobre el residente. Entonces, tienes la guardia de lo que te entra por la puerta, más los niños posoperados, más los niños que están en la planta, más si a lo mejor algún niño de pediatría te lo consultan porque le ha pasado cualquier cosa, más la UCI neonatal, más la UCI pediátrica. Entonces, todo eso, si tienes una guardia buena, porque resulta que todo está tranquilo, vienen pocos niños a urgencias, pues fenomenal para ti, a lo mejor duermes mejor esa noche, pero como tengas 2 quirófanos, más muchos niños en urgencias, más la interconsulta del pediatra, más no sé qué, ya se te ha liado la noche y normalmente son guardias de no dormir o dormir más bien poco. Entonces, luego las guardias no se libran en la mayoría de los sitios y como en la mayoría de quirúrgicas. Si al día siguiente tienes quirófano, pues te quedas a tu quirófano, si tienes consulta, te quedas a tu consulta y es un poco lo que hay. Luego, el horario laboral, más allá de las guardias, hay que pensar que en teoría tú entras a tu hora, pero nunca sabes cuándo vas a salir. Pues porque a lo mejor se te alarga un quirófano, porque a lo mejor te tienes que quedar a acabar de hacer la planta, acabar de hacer papeleo, etcétera, o porque a lo mejor pues resulta que esa tarde se está operando un neonato o una cosa súper rara o algo súper interesante y tú pues te vas a quedar ya sean hasta las 8 o 10 de la noche, lo que sea. Luego un punto que me he saltado y que además creo que es importante es el de la tolerancia a la frustración. Esto
creo que es un poco común a todas las quirúrgicas. Lo que quiero decir con esto es que los pacientes se te van a complicar, ¿vale? Aunque tú hagas una cirugía paso por paso, punto por punto, tal como la pone en el libro, se te puede complicar porque es una cosa inherente a lo que hacemos. Y esto normalmente se lleva mal, porque tiendes a pensar que es culpa tuya, que podría haber hecho mejor, y normalmente se lleva mal, ¿vale? Entonces, es una cosa que no te vas a acostumbrar nunca a ello, pero sí que hay que saber que si vas a escoger una quirúrgica, pues vas a tener que aprender a vivir con ello, ¿no? Y bueno, a veces son complicaciones menores que sin más, y otras veces son complicaciones que requieren otra cirugía y requieren más hospitalización, y ver pues a los niños que van un poquito peor y que es un poco responsabilidad tuya, entre comillas, pues a veces no es fácil de llevar, pero bueno. Y luego las salidas laborales. Esto, bueno, se están formando muchos cirujanos pediátricos, este año creo que hay alguna plaza menos, eso es bastante positivo, pero igualmente hay mucho cirujano pediátrico y hay poco sitio donde nos podamos meter, ¿vale? Ha habido un cambio generacional y ahora, pues en los próximos años se prevé que haya poca gente que se jubile, pero bueno, realmente yo creo que este es un punto que no os tiene que hacer decidir para nada si queréis hacer cirugía pediátrica o no. O sea, yo no sé lo que va a ser de mí, ni si voy a encontrar trabajo ni no, y a lo mejor pues cuando vosotros acabéis la situación está mejor. Es que esto nunca lo vais a saber y para mí creo que no es una de las razones fundamentales por las que escoger especialidad y además una especialidad tan exigente y tan demandante como esta. Luego, ya entrando más en las rotaciones, el primer año se suele rotar por cirugía general y cirugía torácica de adultos. Hay centros que, bueno, empiezan ya que si 6 meses o un año, en general contar que rotáis un año, en la general que estáis fuera de cirugía pediátrica. Y a partir del segundo o quinto año empezáis a rotar por cirugía pediátrica. La manera en que están organizadas las rotaciones dependerá del servicio y del hospital. Yo he puesto aquí cómo está organizado en mi hospital, ¿vale? Sí que es importante que os fijéis que en el hospital esté organizado todo como por secciones, ¿vale? Y que rotéis por una sección al tiempo o por 2 secciones a la vez como mucho. Entonces, aquí es como está organizado en el Vallebrón. Hacéis cirugía digestivo y torácica, se han como fundido en un servicio y se suele hacer 6 meses de R pequeño y 6 meses de R mayor. En cirugía oncológica más cirugía neonatal también son como un servicio así mixto y se suele rotar 6 meses de R pequeño, 6 meses de R mayor. Urología es un año entero de rotación, solo urología. Cirugía general y planta de hospitalización, que son 6 meses, que se suele hacer de R2, es la primera rotación que se suele hacer al volver de la general. Y cirugía maxilofacial. Y luego ya hay unos meses que están dedicados a hacer rotaciones optativas, por ejemplo, plástica o cardíaca, y sobre todo rotaciones externas. Y lo pongo en verde, en grande y en bonito, porque creo que es súper importante que allá donde vayáis se favorezca que os vayáis fuera a rotar, ¿vale? Aunque os digan que no merece la pena porque en vuestro hospital ya hay todo y es el hospital más maravilloso del mundo, da igual, o sea, tenéis que salir fuera porque aunque ya se haga todo en el hospital donde estéis, tenéis que ver otras maneras de trabajar. Fundamentos para elegir hospital. Hospital grande, sobre todo. Es difícil que haya un hospital pequeño que se formen residentes de cirugía pediátrica, pero me refiero que sean hospitales tercer nivel y cuanto más grande mejor, porque cuanto más patología veáis, más aprenderéis, ¿vale? El papel del residente, si el residente opera. Aunque vayáis a un hospital grande, tenéis que preguntar si realmente el residente opera, si le dejan operar, porque por mucho que veamos y por mucha patología distinta que vayamos a ver, a operar se aprende operando. Y esto lo diré cada año y lo diré hasta que me muera. A operar se aprende operando. Luego también hay que ver un poco estos puntos conflictivos que os decía, de si la cirugía plástica o la maxilofacial, un poco hay que establecer qué hace en cada hospital el cirujano pediátrico.
si la plástica la hace el pediátrico, si la maxilofacial la hace el pediátrico y sobre todo también las endoscopias. Las endoscopias normalmente, tanto las diagnósticas como las terapéuticas, las hace el cirujano pediátrico, pero sí que es verdad que hay centros que los pediatras ya están empezando a especializarse y están empezando a hacer sus endoscopias. Y yo creo que el hecho de que el cirujano pediátrico pueda seguir haciendo la endoscopia pues es otra habilidad más que adquieres y otra cosa más que aprendes y eso es bueno. Entonces, preguntar específicamente qué son las cosas que hace el cirujano pediátrico en cada hospital. Luego, sobre todo y muy importante, que se hagan sesiones semanales, que se haga docencia, que se favorezcan las rotaciones externas, que os animen a escribir, a publicar. No es que sea fundamental, pero sí que es muy importante. O sea, hay que intentar hacer currículum durante la residencia, porque luego cuando te vayas fuera, si hay alguien que tiene algún artículo y tú no tienes ninguno, pues a lo mejor van a escoger a esa persona antes que a ti. Sí que es verdad que hay muchos sitios que hay mucha carga diaria de trabajo y es muy difícil sentarte a escribir porque llegas a casa tarde, porque al día siguiente tienes guardia y cuesta mucho, pero sí que hay que intentarlo y el hecho de que estés en un sitio que los adjuntos te ayuden y te animen a escribir, pues también ayuda bastante. Y por último, y como más importante, es el feeling que te dé el sitio. O sea, todo lo que he dicho anteriormente es importante, pero si al fin y al cabo tú llegas y hablas con la gente y resulta que te da así un poco de mal rollo, no lo cojas. O sea, tienes que ir allí y ver que te sientes a gusto, que a lo mejor tú piensas pues que allí cuadras, que estás bien, que has hablado con las enfermeras de la planta y que, oye, pues te parece que bien, que has hablado con los adjuntos y, oye, pues mira, parecen majos, que los residentes parecen buena gente. En definitiva, que te dé como buen rollo y que te sientas bien. Luego, otra cosa fundamental para elegir hospital es preguntar, preguntar, preguntar y preguntar a todo el mundo, a compañeros de otras especialidades, a los pediatras con los que trabajamos codo con codo, ¿vale? Y de lo que os digan, creeros la mitad. No porque la gente diga mentiras, sino porque cada persona tiene una visión distinta de las cosas. Yo qué sé, por ejemplo, el otro día yo tenía un mal día y si ese día alguno de vosotros me viene a preguntar, no es que solo no hubiese escogido el Vallebrón, es que no hubiese escogido cirugía pediátrica o a lo mejor se hubiese planteado montar una floristería, porque pensaba que era como lo peor del mundo, ¿vale? Entonces, preguntar a todo el mundo, hacer como vuestra propia interpretación de todo, ¿vale? Y ser muy, muy críticos con lo que os diga la gente. Ranking nacional. Odio esta diapositiva, con todas mis fuerzas. Yo lo he puesto un poco aquí random, porque no conozco todos los hospitales y si pusiera otra cosa os mentiría seguramente. Pongo un poco el orden que yo me puse a la hora de que yo tenía que escoger hospital. Vuelvo a poner el Vallebrón como primera opción porque seguiría escogiéndola una y otra vez, a pesar de lo bueno y de lo malo. En segundo lugar, el Hospital La Paz, porque creo que son equiparables. Si no hubiese sido uno, hubiese sido el otro. Y luego, en general, como veis, son hospitales grandes que tienen pues, todos los servicios y que, en general, por lo que he oído de hablar con otros residentes, están contentos. Pero bueno, en general, en cualquier hospital de cirugía pediátrica que escojáis, vais a estar bien y vais a salir bien formados, aunque no haya cirugía fetal, aunque no haya trasplante, aunque no haya lo que sea. La puntualización que sí que quiero hacer es el Hospital Niño Jesús, que creo que este año vuelve a ofrecer plaza y no tiene neonatos. Esto sí que es un hándicap, ¿vale? Porque sí que es verdad que podéis rotar en neonatos, pero yo qué sé, a lo mejor si rotáis 3 meses en neonatos fuera, resulta que esos 3 meses, que a veces pasa, no nace ninguna hernia diafragmática, por poner un ejemplo. Y no vas a ver una hernia diafragmática. En cambio, si estás en un hospital que hay neonatos, aunque en tu rotación no nazca ninguna hernia diafragmática o ninguna atresia de esófago, que son patologías prínceps en la cirugía neonatal, a lo mejor cuando no estés rotando resulta que nace una atresia de esófago y se opera y tú te puedes quedar a verla. Y si eres R5, pues a lo mejor te quedas a operarla. Y esto sí que creo que es importante. Los números no me da la gana de ponerlos. Tenéis una lista estupenda y tenéis recursos en Internet que os permite buscarlo. Y no lo pongo porque no os quiero condicionar. Cirugía pediátrica, si os dais cuenta, es súper variable los números con los que se coge
y depende mucho de preferencias personales. Hay muy pocas plazas y a lo mejor resulta que ese año pues hay una chica de Murcia que quiere hacer cirugía pediátrica en Murcia y es el número 1, pues ala, pues ya se acaba cirugía pediátrica en Murcia. Es que es muy variable, de verdad, no quiero que os condicione. Me acuerdo hace 2 años que estaba aquí dando esta charla y una chica me preguntó por cirugía pediátrica y me dijo, jolín, es que yo tengo un número súper alto y es que no voy a poder, es que no. Y ahora es mi R2 y es una residente fantástica. O sea, haceros la lista que vosotros queráis independientemente del número. Y en principio nada más, seguro que me he dejado 1000 cosas, pero bueno, me tendréis a vuestra disposición en un ratito y luego estamos siempre allí en el Vallebrón, tanto yo como mis compañeros, estaremos encantados de recibiros si tenéis alguna pregunta. Ánimo y mucha suerte.